Bueno, entonces, vamos a empezar la clase. Si alguno tiene, yo le dejo apagado acá, o sea, no voy a ver quién me va a estar hablando para poder ver yo también la presentación, pero el que necesita que vuelva a explicar algo, me interrumpe, no hay ningún problema, ¿sí? No sé hasta dónde iremos a llegar, pero bueno, la primera clase esta va a ser bastante corta, va a ser solamente de 40 minutos. Probablemente en algunas clases tengamos que hacer este, mm, dos clases, ¿sí? O sea, va a haber dos links para entrar, y va a estar separado ahí por unos minutos, como para que ustedes puedan estirar las piernas, calentar agua para el mate, etcétera, ¿sí? Bueno, ustedes seguramente en el secundario o seguramente si han estudiado alguna otra carrera relacionado a la psicología, a la biología, habrán sentido nombrar este, que los seres vivos tenemos características, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de cuáles son esas características? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros seres vivos? Buenas noches, profesor. Buenas. Podría ser que tenemos un ciclo de vida. Ajá, perfecto, sí. ¿Qué más? Eh, ¿Qué nos diferenciará a nosotros de una piedra? Una piedra no es un ser vivo. Somos seres pensantes. Somos seres pensantes. Muy bien. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, no necesariamente ser pensante es una característica de seres vivos, ¿sí? Eh, una bacteria no piensa. Podría ser que somos un organismo Sí, complejo. claro, sí, nosotros somos organismos complejos. Todos los seres vivos son organismos bastante complejos. Lo que pasa es que por ahí hay ciertos tipos de organismos que no son tan estudiados, entonces se desconoce su complejidad, pero siempre todos tienen algún nivel de complejidad. Entonces, ¿alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Sí? ¿Qué características tienen todos los seres vivos, desde la cosa más diminuta como una bacteria hasta los grandes animales que existen en la actualidad, pero también grandes animales que existieron en el pasado, que sé yo, no sé, un dinosaurio, también era un ser vivo, ¿sí? Y tenían estas características que ustedes están viendo acá en la pantalla, ¿sí? O sea, tenían funciones vitales, eh, eran seres que se podían adaptar, tenían una capacidad para adaptarse a su medio ambiente, ¿sí? Tenían metabolismo, reproducción, ¿sí? Homeostasis, crecimiento, ¿sí? Algo relacionado así también con lo que es el ciclo vital, como había dicho alguien por acá. Tenemos una organización compleja, pero a lo que a nosotros nos va a interesar ahora es una de estas características, que es la irritabilidad. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿O qué quiere decir irritabilidad? Básicamente, una definición muy sencilla, esta es la capacidad que tenemos los seres vivos de reaccionar o de responder a un estímulo, ¿sí? Cualquier tipo de estímulo. Si nosotros lo podemos ver desde la perspectiva nuestra, ¿qué puede ser un estímulo? No sé, un rayo de luz, ¿sí? Algún sonido, el sentir o percibir aromas, ¿sí? Todos esos son distintos tipos de estímulos. Que nos pique un mosquito es un estímulo, sentir un calambre en la pierna después de correr va a ser un estímulo, sentir dolores internos, un dolor de panza si es que hemos comido mucho, también es un estímulo. Entonces nosotros siempre vamos a tener una capacidad para responder
ante los distintos estímulos, ¿sí? Estos estímulos van a producir que nosotros generemos distintos tipos de respuestas. Entonces, la capacidad que va a tener cada uno de los organismos de responder a todos los estímulos va a hacer que justamente nosotros estemos hablando de la complejidad de cada uno de esos organismos, ¿sí? Eh, por ejemplo, una bacteria no va a responder tanto al sonido, ¿sí? O va a responder de una forma muy distinta a como lo hacen los organismos mucho más complejos, o sea, con mayor cantidad de células, con estructuras que están hechas para captar sonidos, no sé, como nosotros o como cualquier otro animal que pueda escuchar, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere con esto de la complejidad de poder responder a esos estímulos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, no sé si conocen las medusas, ¿sí? Son organismos bastante simples y ya vamos a ver qué capacidad tienen estos animales para responder a los estímulos. Para eso nosotros en esta clase vamos a ver cómo ha surgido, ¿sí? Este sistema, que es el sistema nervioso, que es el que nos va a ayudar, bueno, justamente a poder responder ante los distintos estímulos que hay en el ambiente e, y también de los estímulos que generamos en el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la vida se ha originado hace aproximadamente unos 3.800, 4.000 millones de años atrás en nuestro planeta. Eh, Hay varias teorías científicas, ¿sí? Hay otras formas de explicar la aparición de la vida, que son las ideas religiosas, pero desde el punto de vista de la ciencia, hay varias teorías todavía que están explicando cómo ha aparecido la vida en nuestro planeta y qué es lo que va a definir que un organismo sea un ser vivo, ¿sí? Entonces, hace unos 3.800 millones de años se ha dado un evento, eh, probablemente al azar, en el que se han empezado a juntar diversos tipos de moléculas hasta que formaron un organismo vivo, ¿sí? Entonces, esos organismos ya tenían esas características de seres vivos que hemos visto. Uno de ellos es la irritabilidad, el poder adaptarse a sus medios ambientes, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, estos organismos habían empezado a desarrollar estructuras, ¿sí? O sea, nos imaginemos que es una célula, ¿sí? Entonces, ¿qué iban a fabricar estos seres vivos para captar estímulos? Bueno, básicamente van a fabricar proteínas que van a tener una función muy específica, ¿sí? Que es poder captar, no sé, la presión del agua, poder captar si el agua tiene mucha sal, si es agua dulce, si es agua salada. Entonces, empiezan a responder, digamos, o mejor dicho, van a tener estructuras, ¿sí? Que le van a permitir percibir qué es lo que hay en el ambiente y poder responder a esos estímulos. ¿Qué ha pasado después? Estos organismos que antes eran simples células, este, por algún motivo se han empezado a organizar y formaron los organismos pluricelulares. O sea que ya vamos a tener un organismo que va a estar formado por muchas células, no tan solo una, como en las bacterias como tenemos acá, sino que ahora ya tenemos un organismo que es pluricelular. Entonces, acá en estos organismos, como hay células que van a estar por afuera y células que van a estar por adentro, son todas iguales, estas que están afuera, obviamente, van a tener una función que es captar la información que hay en el medio, ¿sí? Y probablemente las que estén acá adentro van a estar haciendo otra función, por eso es que están más organizados,
¿sí? Y así, bueno, van captando justamente las corrientes de agua, la cantidad de luz que va a llegar hasta estos organismos, si hay algún depredador cerca, ¿sí? Entonces son todas estructuras que están hechas para eh, recibir estímulos. Acá en las bacterias teníamos receptores de membrana, pero acá empezamos a tener células que van a tener esa función. Después ya empezamos a tener en nuestro planeta, digamos, empiezan a aparecer organismos un poquito más complejos, ¿sí? Y así aparecen los primeros animales, ¿sí? Los primeros animales más simples, digamos, que pertenecen a este reino son las famosas esponjas marinas o por su nombre, digamos, utilizados por los científicos, es el grupo de los poríferos, porque son organismos que se caracterizan por tener poros, muchos poros. ¿Sí? Eh, ¿Ustedes conocen cuál es el porífero más conocido del mundo? ¿Saben cuál es el porífero más conocido del mundo? No, Sí, No, profe. yo estoy seguro que sí lo conoce. ah, sí lo conozco, pero no sabía que era ese. Bob Esponja. ¿Sí? Esponjas marinas, ¿sí? Bueno, Bob Esponja, sí, la caricatura es un porífero, ¿sí? Que vive, bueno, justamente ahí en el fondo del mar, como dice la canción. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen estos primeros organismos vivos eh, que ya están mucho más organizados? ¿Sí? Acá ya no podemos ver que nosotros ya no vamos a empezar a diferenciar una celulita de la otra como lo veíamos acá en este que eran organismos que vivían en colonias, ¿sí? Sino que ya están un poquito más organizados, ¿sí? Ya hay organismos que van a tener una función estructural para formar la pared de ese cuerpo, otras celulitas que van a estar incluidas acá en el interior de esos poros para poder filtrar el agua, ¿sí? Entonces, acá todavía no, nosotros no vamos a estar hablando de un sistema nervioso, pero sí de células que empiezan a tener como una función como la de las neuronas, ¿sí? Entonces se llaman células protoneurales, pero acá todavía no ha aparecido el sistema nervioso. Después empiezan a aparecer, bueno, los poríferos, ¿sí? Son organismos sésiles, ¿sí? O sea, están quietitos, digamos, en el mar, no se mueven. Es casi como una plantita, digamos, que crece en el lugar, pero bueno, son animales. Pero después, hace unos 600 millones de años atrás, fíjense que estamos, la cantidad de tiempo que ha pasado, que venimos desde cuando se originó la vida, 3.500 millones de años atrás, y ahora ya estamos hablando de 600 millones de años atrás, ya aparecen estos organismos que están acá, que son organismos móviles, o sea que ya se mueven, y si se mueven necesitan una dirección o saber qué es lo que está pasando en el lugar hacia donde van a ir. Entonces, acá nosotros ya hablamos de que en este tipo de animales, que es prácticamente un 99% de su cuerpo es agua, ¿sí? Que son las famosas medusas, ya aparecen las células nerviosas. O sea, acá ya aparecen las neuronas, ¿sí? Que es la célula principal del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estas celulitas empiezan a organizarse. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá un sistema nervioso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un sistema, eso significa que va a haber muchísimas células que van a cumplir solamente una función, que es la de captar los estímulos, ¿sí? Y van a tener una organización. ¿Y cómo van a estar organizadas acá estas neuronas? Formando una estructura que se llama red, ¿sí? O plexo, ¿sí? La palabra técnica, digamos, correcta, se llaman plexos, pero básicamente es un sistema de redes de neuronas, ¿sí? Que empiezan a unirse, ¿sí? El tipo de unión que van digamos, a caracterizar a las neuronas cuando se unen con otras células, tiene un nombre específico que es sinapsis.
Así que cuando ustedes escuchen la palabra sinapsis, ya inmediatamente se tienen que acordar que va a estar involucrado ahí una célula nerviosa uniéndose a cualquier otro tipo de célula, que puede ser otra neurona o cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Bueno, seguimos avanzando en lo que es la evolución y acá ya aparecen los famosos gusanos planos, ¿sí? No sé si los conocen a los gusanos planos que se llaman planarias. Hay algunos de estos gusanos que son parásitos y hay otros que viven, eh, digamos, de forma, son de vida libre, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? A diferencia de lo que nosotros hemos visto en una medusa, que las neuronas estaban formando una red que se dispara para todo el cuerpo, acá empiezan a concentrarse las neuronas y van a formar estructuras que se llaman ganglios, ¿sí? Entonces, nosotros acá podemos ver ya en el interior, ¿sí? Que está marcado, justamente que estos ganglios se van a disponer hacia la periferia de su cuerpo. Acá vemos nervios que son transversales, que van a estar uniendo a estos ganglios, pero pasa algo llamativo, que los ganglios, ¿sí? De un sector del cuerpo de estos animales empieza a crecer. Entonces, ahí tenemos una mayor concentración de neuronas más en ese sector de su cuerpo. Y este proceso se llama cefalización, o sea, ahí empieza a formarse, ¿sí? Lo que se llama la cabeza de un animal, ¿sí? Y ahí empiezan a acomodarse y a agruparse más cantidad de neuronas. ¿Por qué? Porque la cabeza del animal, ¿sí? Es lo que le va a ir indicando la dirección del movimiento, ¿sí? O sea, el animal, si capta algo que hay adelante, si bien se puede hacer para atrás o va a girar hacia uno de los costados, estos gusanitos, pero ya la cabeza es la que va a indicar el sentido del movimiento, que es completamente distinto a esto que estamos viendo acá hace rato, que se formaba una red donde no había una célula o un grupo de células que esté mucho más diferenciada, ¿sí? Y que pueda dar una orden a las otras, porque acá son todas iguales. Acá ya no, acá ya tenemos células o mayor concentración de células, entonces acá ya tenemos que está pasando algo más importante en este sector de su cuerpo y eso se llama cefalización. Bueno, después ya pasamos a otros tipos de gusanos. Este es uno ya más conocidito. Acá ya tenemos, por ejemplo, una lombriz, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos gusanitos? Al hacerse redonditos, al no quedar ya chatitos como un tallarín, sino que estos ya se hacen más redonditos, como otro tipo de fideo, digamos, un tirabuzón si quieren, pero alargado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Esos ganglios que estaban en la cabeza continúan desarrollándose, se hacen mucho más grandes, se hacen preponderantes ante los otros ganglios, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos, bueno, justamente bien diferenciado, al igual que en los otros gusanos, un sector o una parte del cuerpo que va a ser la cabeza. Entonces, estos ganglios, ¿sí? Van a pasar a formar lo que nosotros llamamos el cerebro. ¿Y qué característica va a tener este sistema nervioso? Bueno, ¿sí? Que empieza a centralizarse. O sea, miren acá el gusanito este que está acá. Nosotros teníamos que los ganglios estaban hacia afuera de su cuerpo, hacia los costados de su cuerpo. Y acá se empiezan a ubicarse en el centro del cuerpo. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sí. O sea, ya no van a estar hacia los costados, sino va a estar, si nos vemos en nuestro cuerpo, los ganglios antes estaban hacia los hombros y ahora esos ganglios van a estar más cerca del esternón, ¿sí? Y la posición de esos ganglios, ¿sí? Va a ser ventral con respecto al tubo digestivo, ¿sí? O sea, acá tenemos esto que está acá, este tubo marroncito o grisáceo, no sé cómo lo ven ustedes ahí. Acá tenemos la boca del animal,
¿sí? Y acá tenemos el dorso, la espalda del animal, y acá tenemos el vientre, la pancita, ¿sí? O sea, lo que sería nosotros la zona del pecho y la panza. Y acá tenemos acá la parte dorsal, la espalda. Entonces, su sistema nervioso tiene una posición ventral, ¿sí? Esto se sigue desarrollando en otro tipo de animales que aparecen un poquito más adelante. Ya vamos a estar hablando de esto casi unos 500 millones de años atrás. eh, Aparece este grupo muy importante que son los insectos. Pero fíjense en los insectos también. En los insectos, eh, ese cerebro empieza a hacerse mucho más complejo. ¿Por qué? Porque acá ya empiezan a aparecer órganos, ¿sí? Que son fundamentales para estos animales, como por ejemplo los ojos, ¿sí? La lombriz no tiene ojos. Tiene ahí algunas celulitas que le permiten detectar la luz, que responden ante la luz, pero acá ya en los insectos aparece una cosa muy importante que son los ojos. ¿Sí? Entonces, son estructuras muy específicas que van a captar una imagen, así que estamos hablando de un nivel de complejidad mucho más alto acá en este tipo de animales, ¿sí? Y acá sí se ve mucho más claro, esto es lo que le explicaba acá arriba, no me acordaba que estaba la imagen de los insectos, pero fíjense que los ganglios ya empiezan a ocupar una, eh, una posición central en el cuerpo, pero del lado ventral. Después aparece, más o menos hace también unos 550 millones de años atrás, un grupo de animales que después se van a hacer dominantes, en el sentido de que se van a hacer mucho más grandes, van a ocupar casi todos los ambientes terrestres, que es el grupo de los vertebrados. O sea, animales que tienen una columna vertebral, ¿está bien? Que es lo que nosotros comúnmente llamamos peces, anfibios, o sea, sapos, ranas, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿sí? Entonces, en este grupo, al que nosotros vamos a pertenecer, porque nosotros somos vertebrados, tenemos una columna vertebral, ¿sí? Este, Pasa algo bastante extraordinario, digamos. Todo lo que es ganglios cefálicos, que nosotros veníamos hablando de ganglios cefálicos en los gusanos y en los artrópodos, en los insectos, esos ganglios empiezan a desarrollarse mucho más, ¿sí? Empiezan a aparecer mucho más órganos de los sentidos, entonces se necesita un sistema que procese más cantidad de información. ¿Sí? Es algo así como empieza como a formarse en la cabeza como una computadora de gamer, ¿sí? Que esas computadoras necesitan mayor cantidad de memoria, un sistema que sea mucho más rápido, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar en los vertebrados. Y en los vertebrados, ¿sí? La posición, digamos, de ese sistema va a cambiar, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque los ganglios que formaban como una línea ventral, ahora van a tener una posición completamente distinta, que es una posición dorsal, ¿sí? Con respecto al tubo digestivo. Entonces acá, ¿sí? También nosotros, que es lo que vamos a ver más adelante, acá también, debido a esa mayor organización que va a tener ese sistema, nosotros vamos a poder diferenciar, digamos, anatómicamente dos estructuras del sistema nervioso, este, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ya vamos a ver eso más adelante, qué significa cada una de estas partes. ¿Sí? O sea, nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes, sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? ¿Por qué se llama central? Porque está en la parte centro de nuestro cuerpo, que es el encéfalo, ¿sí? Donde están los lóbulos cerebrales,
los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral y la médula espinal. Pero eso no es solamente el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso va a estar ocupando prácticamente todo nuestro cuerpo. O sea, todo el resto del sistema nervioso que está por fuera del sistema nervioso central es lo que se llama sistema nervioso periférico. O sea, las neuronas que llegan hasta nuestra piel, ¿sí? Las neuronas que van a estar en nuestros ojos, en nuestros oídos, todo eso pasa a ser sistema nervioso periférico. Pero nuestro encéfalo, nuestra médula espinal, va a ser el sistema nervioso central. Bueno, como habíamos dicho acá, ¿sí? Los vertebrados son todos estos grupos de animales. Dentro de los vertebrados hay un grupito específico que son los mamíferos. Y dentro de los mamíferos están los primates. ¿Sí? Entonces, en los mamíferos se da un mayor desarrollo del sistema nervioso. Si no, miren, comparen acá, miren cómo es el sistema nervioso de un pez, el encéfalo de un pez, un poquito más avanzado, el encéfalo de un reptil, acá tenemos un cocodrilo y acá ya tenemos un humano, o sea, tenemos un cerebro mucho más grande, ¿sí? Que no es sinónimo de que sea más que tenga un cerebro más grande no significa que sea más inteligente, pero sí tiene una mayor complejidad. Y dentro de los dentro de los mamíferos tenemos el grupo de los primates, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente monos, o sea, nosotros somos monos, ¿sí? Eh, Dentro de los primates hay varias ramas, hay varios grupos, y hay uno que va a dar origen después al grupo de los humanos, ¿sí? Entonces, dentro de los primates hay un grupo que se llama los simios y los prosimios. Los prosimios son, seguramente ustedes los conocen, que son los lémures. No sé si han visto una película que se llama Madagascar, que está el rey Julian, bueno, ese es un lémur, ¿sí? Entonces, los lémures son los prosimios. Acá tenemos otro grupo de monitos que se llaman monos del Nuevo Mundo, que son los monos de acá de América. Uno de los más conocidos es el mono capuchino. Acá tenemos los monos del Viejo Mundo, o sea, los que pertenecen a lo que es los orangutanes, ¿cómo se llaman? Los chimpancés, etcétera, junto con estos, ¿sí? Y después ya tenemos los grandes simios, ¿sí? Ya más emparentados a nosotros como los gorilas y los humanos, ¿sí? Entonces vayan viendo la diferencia y acá ustedes van a ver en números el volumen de ese encéfalo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 12,6 centímetros cúbicos, el volumen del cerebro de un prosimio, comparado con el de un humano, que es 1251, o sea, un litro y cuarto más o menos, para que ustedes tengan una idea. Esto es casi no sé si no sé si llega a un chorrito, una tapita de gaseosa, este volumen. Ahí estaba el Rey Julia. Bueno, ahí también tienen para ver un poco cómo es la evolución en tamaño de los cerebros. Fíjense, acá están los simios, acá están los monos del viejo mundo, ¿sí? Bueno, acá está gibones, acá ya empiezan a separarse los grupos que van a dar origen al grupo de los humanos. Acá están los bonobos, los chimpancés. Fíjense que son como los chimpancés, vendrían a ser algo así como los parientes más cercanos del humano. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Pensé que tenía más. A ver si ya dejo de compartir y ya